8:19 en toda la República Argentina. Y nosotros, como cada viernes, nos comenzamos a preparar para hablar y conversar y abrir un poco la ventana de nuestro país para mirar hacia afuera. ¿Qué está pasando afuera? Y no te lo voy a contar yo, porque nosotros tenemos el placer de tener un especialista en la temática de la política internacional. Nosotros cada viernes hacemos Visión Mundial desde 95.3, la Casa del Rock Nacional, como también a través del canal de Rayo Media. Y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro especialista, nuestro periodista en política internacional, Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, ¿cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Muy buenos días, querido Bruno, querida audiencia. Muy buen viernes, primeramente que nada para todos. Y bueno, gracias a Dios, aquí andamos nuevamente en conexión y todo muy bien. Muy bien, bueno, parece que se viene un viernes agradable, ¿sí? Así que va a disfrutarlo. No sé si ya has arrancado a mover el cuerpo, a salir a correr, pero bueno, yo creo que si vienen los días de empezar a mover un poco más el cuerpo, ¿no? Sí, está espectacular para salir a trotar 3, 4 de la tarde, climas ya primaverales, muy agradables, pero a la vez no descuidarse un poco con el frío porque esta es la temporada trampa como para Sí. pegarse un buen resfrío, una gripe leve. Es engañoso, es cierto, estamos en la época engañosa. Leía por ahí que es la época donde hay que ponerse una remera decente debajo de la campera porque, bueno, en algún momento te sacás la campera y empezás a sacarte un poco del abrigo porque, bueno, arranca esa temporada y es real, ¿eh? Hay que cuidarse mucho con eso. Bueno, Tadeo, buenas temperaturas que se vienen durante este fin de semana en las vísperas de lo que... Bueno, todavía no hay nada confirmado de lo que podría llegar a ser una tormenta, pero la tormenta de Santa Rosa todavía no se ha hecho presente. Donde sí está tormentosa la situación es a nivel mundial y sobre todo en lo que tiene que ver con los pesos y los centavos, porque claro, nos miramos el pupo argentino y pensamos que nosotros nada más estamos con complicaciones económicas. Tadeo, contanos qué está pasando alrededor del mundo. Hace algunas semanas hubo un cimbronazo en las bolsas de Tokio, en Japón. Bueno, hay movimientos económicos que se van dando en todo el mundo y nosotros aprovechamos este espacio para conocer qué pasa. ¿Qué nos podés contar, Tadeo, de lo que está pasando económicamente en el mundo? Bien, como veníamos mencionando en programas anteriores, estamos en un momento en lo cual tenemos un cambio de época, un cambio de paradigma a nivel global y como todo cambio genera desafíos y oportunidades, problemas a solucionar como también potencialidades a futuro. Y eso también se ve reflejado lógicamente en el área económica internacional y en medio de estos momentos medios caóticos a nivel internacional por diferentes problemáticas, por diferentes choques de potencias, vemos una cierta inestabilidad económica que genera que, bueno, quienes dependían de ciertos commodities, de vender, vamos a decir, materia prima únicamente, son los que menos se benefician en el nuevo escenario que se está planteando y cómo ha estado evolucionando también todo este panorama en los últimos meses, principalmente desde principios de año hasta aquí. Han habido muchas transformaciones que reacomodan el tablero a nivel internacional desde lo económico. Potencias, países que estaban en desarrollo ahora quedan en el top 10, mientras que las antiguas potencias empiezan a caer y menguar su producción industrial, su capacidad económica y su capacidad de ahorro también, los cuales son todos cuestiones muy llamativas que siempre hay que tener dentro de este análisis. Pero lo llamativo que se dio a lo largo de esta semana son los resultados económicos de Alemania. Alemania, la principal potencia económica europea, se vio bastante dañada por todas las políticas de sanciones contra las, principalmente energéticas, en contra de la Federación Rusa, en medio de todo lo que significa el conflicto en Ucrania. Y la economía de Alemania registró en el segundo trimestre del año un retroceso del 0,1% del PBI, los cuales ya venía bastante sufriendo la economía alemana con un estancamiento, ni siquiera estaba creciendo. Y este retroceso plantea un panorama bastante sombrío para las industrias pesadas, metal mecánica de todo el continente europeo, lo que genera también
que esta proyección indique que de acá a fin de año Alemania oficialmente estaría en recesión. Estas son complicaciones que en el escenario internacional son bastante duras en medio de economías crecientes que están prácticamente pulverizando la competencia, como es lógicamente la economía de China, India, incluso el sudeste asiático, y la economía industrial alemana, que es más rebuscada, más magna en muchos sentidos, pues este retroceso marca un rumbo bastante complicado en estos aspectos. Muy bien, bueno, en esta situación, ¿cómo empieza a impactar a nivel Europa, ¿no? Las elecciones, la proximidad de la guerra de Rusia y Ucrania, la proximidad también de un futuro triunfo, o todavía no se sabe, ¿no? Pero bueno, de la futura victoria que puede llegar a tener Donald Trump en las elecciones en el mes de noviembre en los Estados Unidos. ¿Eso los mercados y la economía también lo empieza a tener en cuenta? Sí, lógicamente todos esos análisis están sobre la mesa y principalmente en la Unión Europea, los cuales, si prestamos atención, todos los países europeos le apuestan al caballito de Kamala Harris y no a Donald Claro. Trump, porque Trump representa intereses que son contrarios a la política que está siguiendo, vamos a decir política entre comillas, porque tampoco es la política europea, sino una política dictada directamente desde Estados Unidos, desde el Pentágono, ¿no? Con respecto a utilizar a Europa y la economía europea prácticamente como un rehén en contra de la Federación Rusa. Hay dos factores que bien explicabas y que bien mencionabas, querido Bruno, que afectan a la economía europea. De lleno, primeramente que nada, esta guerra de sanciones en contra de Rusia, que como un efecto boomerang terminaron golpeando más a las economías europeas que a la economía rusa, que mientras Alemania retrocede 0,1, Rusia este año va a estar creciendo casi 5 puntos del PBI y Rusia representa la cuarta economía mundial en renta per cápita, es decir, en redistribución de la riqueza, por lo cual no es cualquier cosa lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos. Y también estas elecciones en Estados Unidos deja a todos haciendo cálculos en las diferentes capitales europeas para saber calcular cuáles van a ser los pasos futuros a seguir en medio de toda esta evolución. Pero más allá de estas caídas económicas que puede llegar a tener un efecto dominó, la caída de la economía alemana puede arrastrar a todo el viejo continente. También estamos viendo en el mercado de Chicago, en el mercado internacional de commodities, una baja sostenida de las toneladas de los principales cultivos, entre ellos una que le interesa mucho a la Argentina, como es la soja, la cual ha estado bastante vilipendiada en los últimos meses con una baja histórica de casi $360 por tonelada, cuando a principios de año estaba 420 y en diciembre estaba 450 la tonelada. ¿Qué significa esto para la Argentina? Bueno, menor cantidad de ingresos de divisas por la exportación de soja y a la vez lleva a que, bueno, cualquiera que haya estado recorriendo los campos argentinos en la pampa húmeda va a ver que nuestros campos son blancos, pero no porque se cosecha algodón, sino porque la cantidad de silobolsas que hay por todos lados, porque lógicamente el campo va a vender la soja cuando los precios internacionales así sean convenientes y así se sostengan. Hay un chiste dentro de los campos argentinos que dice que la soja es peronista, porque, bueno, justamente en las mejores épocas donde hay mayor cantidad de, vamos a decir, donde aumenta el commodity de la soja y el precio por tonelada se ha dado por curiosidad justamente en gobiernos peronistas, lo que obliga al campo a tener que liquidar la soja en esos gobiernos. Claro, Un dato no menor, sí, te sí, interrumpo, perdón. Hay una fuerte presión también, ¿no? Del campo, trasladando, ¿no? La cuestión internacional. Si bien los precios se están modificando, evidentemente el productor dice, che, yo voy a vender al precio a nivel internacional. También está empujando la economía nacional, ¿no? Hay una liquidez
de la producción, que no le permite tampoco al gobierno obtener dólares justamente de lo que tiene que ver justamente la liquidación de esa cosecha y empuja también la economía local, ¿no? Es como un efecto dominó. Lógicamente, y además hay que tener en cuenta lo siguiente, el campo al no tener un dólar competitivo a nivel internacional para liquidar su cosecha, lo que pide es una devaluación real del peso para sacar la diferencia con el peso argentino. Por eso se hablaba anteriormente, en los gobiernos anteriores, hemos visto que existía un dólar soja con este mismísimo propósito para salvaguardar de alguna manera eh, las proyecciones del campo para asegurar futuras cosechas. No hay eso en la actualidad y a la vez esta baja del precio internacional de la soja se debe a las excelentes cosechas que se tuvieron en otros países, los cuales también el mercado está saturado. Esto también representa que por más que se liquide la cosecha, no se sabe si se va a liquidar a ese precio de 360 o a un precio a futuro debido al gran stock que hay sobre el mercado internacional, lo cual puede ser incluso menor de lo que se está hablando. Eh, Esto lamentablemente para el mercado argentino, pero en Brasil han habido unas excelentes cosechas, toda la línea sur de Brasil. Santa Cruz de la Sierra también encabezando 3 cosechas anuales de soja, esto es en Bolivia, logró potenciar bastante, una excelente cosecha en Estados Unidos que hace que Estados Unidos tenga 2 años de stock de soja. Pues bueno, todo esto terminó de dinamitar el mercado internacional de soja y estos precios que no van a cambiar al menos de acá hasta fin de año y genera que a nivel interno en Argentina se presione aún mucho más para una devaluación económica teniendo en cuenta todo este contexto internacional, el contexto europeo de recesión, el contexto de los commodities a nivel internacional es en baja y también lo que se está viendo es una nuevas políticas de reinversión y de proyecciones económicas internacionales que giran hacia mercados mucho más competitivos en los cuales se está ganando mucho más que en los mercados tradicionales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Era lo que mencionábamos al principio de la nota, de que los países que se van a quedar con la producción de materia prima no tienen una proyección a futuro y hay otros países que ya están compitiendo de mucha mejor manera, principalmente, y esto lo voy a reiterar porque no se habla mucho lamentablemente en Argentina, del potencial que tiene todos los países del sudeste asiático, países como Vietnam, países como Indonesia, países como Malasia, Tailandia, que han estado desarrollando una política económica aunada en una misma organización que se llama ASEAN y que tiene unas proyecciones hacia el futuro bastante cómodas en lo que genera tanto en producción industrial como también en producciones de materia prima y debido a su cercanía territorial con China, lógicamente el transporte es mucho más barato y todo esto también termina por liquidar las economías como la Argentina, que nunca ha terminado de tomar forma y tampoco tiene una proyección hacia el futuro de qué es lo que se busca con la economía argentina. Si vamos a tener una economía dedicada únicamente al pago de deuda externa, pues mucho futuro no hay en eso. Claro, ¿no? Porque pareciera eso, ¿no? Que solamente estamos esperando que ingresen dólares al país simplemente para poder pagar la deuda, ¿no? Algo que está complicando porque ni siquiera tenemos reserva y en enero ya se viene el pago de un nuevo vencimiento de la deuda, entonces empieza a complicarse cada vez más y encima el panorama internacional no es para nada alentador. Te iba a preguntar, Tadeo, ¿por qué esta información que vos estás planteando de que el sector asiático comienza a tener una mayor relevancia a nivel comercial mundial, esa info no nos llega mucho a nosotros, ¿no? Evidentemente nos encerramos en que el Mercosur funcione o la Unión Europea, ¿no? Como bloques económicos, pero evidentemente Asia empieza a tener sus propios movimientos, bloques económicos. ¿Qué otros bloques económicos comienzan a fortalecerse a medida que, bueno, Occidente empieza a tambalear? Bien, junto con lo que mencionábamos del sudeste asiático, la ASEAN, que se planteó de manera muy inteligente con una proyección económica que se basa en
la cantidad de puertos estratégicos y de mejora de infraestructura interna. En Argentina no tenemos puertos estratégicos, el desarrollo potencial de puertos para comercio internacional, eso que somos un país, vamos a decir, costero con más de 1.000 y tanto, casi Claro, ¿no? 2.000 kilómetros de costa de mar, no Sí, hay sí. grandes puertos y estamos además en una posición estratégica que nos hubiera permitido comerciar con esto. Bueno, la ASEAN logró desarrollar esto, una infraestructura interna que no existe en el Mercosur tampoco, y unificación de diferentes tipos de aranceles y demás, lo que permite mayor competitividad y el desarrollo de reglas claras. Tampoco nunca lo logró el Mercosur. Más allá de la ASEAN hay otros bloques, estamos hablando por ejemplo de la Unión Económica Euroasiática en el Ah, Asia mira. Central, los reyes de la producción de la energía, gas y petróleo por excelencia, en los cuales ahora también va a estar Irán, en los cuales también se proyecta, por ejemplo, Emiratos Árabes, y estas uniones terminan de reflejar también un mercado, un control sobre ciertos sectores energéticos que son vitales todavía y van a seguir siendo vitales por mucho tiempo más para los sectores industriales. Y eso es otro punto que creo que es necesario mencionar sobre el sector energético, que en Occidente se ha tratado de vender lo de las nuevas tecnologías verdes de producción y demás, Sí. pero el principal productor de energía verde es China, y dentro del mercado interno chino nos representa el 3 o 4% del consumo, es decir, China cabeza casi el 70% de las nuevas tecnologías renovables, pero a nivel internacional 70%, a nivel local en China representa el 4%. ¿A qué nos vemos referido? Es que esa energía será todo lo renovable que nosotros queramos, pero no sirve para los modelos económicos de desarrollo a nivel internacional. Todavía no se ha Claro. llegado al punto de que esto represente un verdadero cambio, y las energías como el petróleo y el gas todavía tienen proyecciones de más de 100 años de producción constante, sin que se afecte el mercado a futuro. Entonces, ahí hay un punto interesante para tocar, pero hay diversos sectores, entre ellos la mismísima BRICS, en los desarrollos potenciales económicos a futuro, que también nos dejan claro un nuevo paradigma de la economía mundial, en los cuales ya no gira tanto en el mundo financiero de los mercados de Wall Street o de Londres, sino que en la producción en sí misma de ya sean bienes o servicios. Bueno, evidentemente esta transición de las nuevas tecnologías y transición energética saludable para el medio ambiente, evidentemente, bueno, va a llevar varios años y mira, si el país con mayor tecnología para poder justamente elaborar energías sustentables tiene el consumo mínimo en su país, evidentemente en el mundo esto va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Así que seguramente Vaca Muerta sigue siendo un punto neurálgico clave para la República Argentina. Tadeo, algo que haya quedado pendiente de esto antes de pasar a algo que sucedió esta semana y que tuvo que ver con la invasión, teóricamente la invasión del espacio aéreo chileno por parte de la Argentina. Bien, avancemos con ese tema porque es bastante interesante lo que ha estado pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay mucha información dando vuelta, o por lo menos lo que yo alcancé a recabar, pero hay como mucha ida y vuelta. De si uno mira medios chilenos, tienen una información, si uno repasa medios argentinos, minimizan la situación, pero es como que, bueno, sí pasó, pero no pasó. Bueno, realmente, ¿qué fue lo que pasó? Bien, primero que nada hay que prestar atención en la zona en la cual se da esta denuncia. Vamos a hacer un contexto para nuestra querida audiencia. Una denuncia del Ministerio de Defensa de Chile que sobre la región del Magallanes hubo una violación del espacio aéreo chileno, lo que provocó que se activen las alarmas desde Chile, se despeguen dos aviones de combate tipo F-5, aviones de producción de Estados Unidos que por cierto ya tienen más de 60 años fácil de antigüedad, por lo cual no digamos que eran los más tecnológicos. Son unos Falcon volando, más Y o el de menos. exacto, es más, son 50 Falcon F5, es la categoría, muy grande ahí Bruno para detectar los aviones. Y estos aviones en el aire
van hacia la zona en la cual se había lanzado la alerta y resulta no concluyente. No se encontró ninguna aeronave, no se hizo un seguimiento continuo, se esfumó en los aires, mientras que Chile, sin tirar la piedra, vamos a decir que tiró la piedra, pero no se la tiró a alguien, dice que hubo una invasión a su espacio aéreo, una violación de su espacio aéreo, pero en ningún lugar del comunicado chileno dice que es del lado argentino. Lógicamente, una frontera en la cual solo está Chile de un lado y Argentina del otro, y dio a entender de que un avión no autorizado de Argentina hubiera violado este espacio aéreo. Ahora bien, desde Argentina se desmiente esta información, ningún vuelo de la Fuerza Aérea Argentina estuvo en ese sector, ningún avión. Entonces, ahí hubo un pase de pelota de un lado hacia el otro, pero aquí hay un punto sumamente interesante. Primero que nada, la Fuerza Aérea Argentina lamentablemente no tiene material como para estar haciendo estas clases de maniobras, por lo cual eso se da por sentado que del lado argentino no sucedió nada. Segundo factor, segundo punto para tener en consideración, muchas veces los radares suelen tener ciertas equivocaciones, ciertos fallos, por lo cual sin problema podría tratarse de uno de ellos, aunque por el despliegue tan masivo que hizo Chile y las acusaciones, pues deja entender de que no fue un fallo de radar. Y en tercer punto, hay que entender que hay otro actor en la región del Atlántico Sur. Argentina por un lado, Chile por el otro. A ver, querido Bruno, si logramos detectar cuál es el tercero que está ahí agarrado como garrapata en un territorio. Que se engancha como puede, ¿no? También, va, no sé si como puede, pero le gusta engancharse de esos lugares. Exactamente, estamos hablando del Reino Unido, de Inglaterra mismo, que mantiene un enclave colonial en la isla Malvinas y que no por casualidad tiene dos puentes aéreos, como se suele decir en la jerga militar, es decir, dos proyecciones para ir y venir, dos conexiones aéreas importantes desde la base aérea de Puerto Argentino en nuestras Islas Malvinas, y uno de esos puentes aéreos es Montevideo, Uruguay, es decir, Ajá, se aprovisionan militarmente, tácticamente, claro. económicamente por vía aérea a través de Montevideo, Uruguay, y el otro es Punta Arenas en Chile, exactamente en esta región de los Magallanes. Y esto, Argentina el año pasado, hace 2 años, instaló un radar 3D de alta tecnología, producido por INVAP, por cierto, en la provincia de Tierra del Fuego, y desde ahí empezó a detectar vuelos reiterados de aviones de la Fuerza Aérea de Su Majestad, el Rey de Inglaterra, Sí. hacia Punta Arenas en Chile. Y esto fue Ah. denunciado mediáticamente, hubieron algunas quejas al respecto, pero después no se habló mucho más, pero todos saben este dato, que tanto Chile como Uruguay son dos cabecillas de conexión con la situación que torna en el Atlántico. Claro, es un espacio aéreo que evidentemente el Reino Unido utiliza y le saca todo el jugo y encima tiene buenos vecinos acá que le abren las puertas a este proceso, ¿no? Una situación que evidentemente, bueno, aparte cuánta información, ¿no? Si pasan por la costa, tienen información aérea no solamente de nuestra costa, sino de todos los movimientos que se pueden llegar a dar. Bueno, se nos cortó acá la comunicación, vamos a retomar nuevamente la comunicación con Tadeo ya para ir finalizando en este repaso que hacemos nosotros todos los viernes de lo que va aconteciendo justamente a nivel internacional de la mano de nuestro amigo especialista en política internacional, Tadeo Castellón. Hemos repasado lo que pasa justamente a nivel internacional con la economía y también estamos justamente repasando lo que se dio hace algunas semanas nada más con esta denuncia del gobierno chileno de esta invasión del espacio aéreo
por parte de la República Argentina, pero estamos viendo que evidentemente el Reino Unido está metido ahí. Tadeo, bueno, recién decía que el Reino Unido se encuentra con buenos vecinos que tenemos, ¿no? Tanto Uruguay como Chile, que le abren las puertas a este tráfico aéreo de ellos, ¿no? Exactamente, y esto reitera la importancia del Atlántico Sur en las proyecciones globales, lo cual es necesario tener siempre en consideración, primero que nada, ya no únicamente por los recursos presentes en el Atlántico Sur, la pesca, el gas, el petróleo que hay en abundancia también, sino también la proyección antártica, y eso es lo que le interesa Claro. al Reino Unido y a los diversos actores presentes, que quien tenga una posición en el Atlántico Sur reclama también una posición en la Antártida. Y eso es grave porque es el conflicto a futuro y es lo que también genera estas incertidumbres constantes en torno a toda esta región que nos toca atravesar. Y esto también sumado, quisiera ponerlo en la parte de denuncias, a lo que se ha venido insistiendo de la instalación de un radar de una empresa británica en la provincia de Tierra del Fuego, lo cual fue denunciado en reiteradas ocasiones que se habían instalado radares que se hacían pasar por civiles, que en realidad eran de empresas de seguridad que pertenecían al Ministerio de Defensa del Reino Unido. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues bueno, ciertas complicidades internas, los cuales reflejan tanto acomodos en los diversos gobiernos provinciales como también del gobierno nacional para permitir esto, y que se ha escudado de que en realidad estas instalaciones de estos radares ingleses son a través de compañías argentinas, por ejemplo, la compañía de uno de los principales economistas del gobierno nacional, que es, bueno, uno de los que está ahí en la cabecilla, en el trasfondo de todo, que es Sí. el señor Elstein, que Sí. también fue el que le dio el Hotel Libertador al presidente durante la campaña y tantas otras cuestiones. Pues bueno, esta persona está detrás de la instalación de estos radares con una empresa que depende del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Teniendo todas estas cuestiones, un enclave colonial, presencia militar constante, vuelos no autorizados sobre el espacio aéreo argentino o chileno, y sumado a una proyección antártica en los cuales reclaman los mismos territorios que tiene Argentina, no es un buen panorama. Y a la vez, un puntito extra más, Bruno, estos conflictos de acusaciones cruzadas entre Argentina, entre Chile, que esto, que lo otro, lo único que hace es aquella táctica vieja de divides y vencerás, de crear confusiones entre diversos países que tendrían que ser aliados, el clásico ABC, como se decía, Argentina, Brasil, Chile, porque si se alinearan los intereses de los tres países, pues bueno, hubiera un cambio total en la región y siempre se busca que esto no sea así. Totalmente, ¿no? Bueno, creo que estamos en el momento en donde más colonia estamos siendo, ¿no? Donde más nos están mostrando que nada de lo que tenemos actualmente en nuestro territorio nos pertenece y pasan por nuestra vereda sin ningún tipo de problema y casi provocándonos, ¿no? Creo que eso también, ¿no? Una característica muy particular que tiene el Reino Unido, que es de enviar señales y de ser muy provocador, ¿no? Y creo que lamentablemente lo estamos viviendo. Una cuestión, Bruno. No sé si te enteraste que tenemos nuevo viceministro de Economía. Hay nuevo viceministro de Es, Economía, no lo sabía. Hay un nuevo viceministro de Economía que a la vez es secretario de Política Económica, una persona que se llama José Luis Daza. No es argentino, es un punto interesante para tener en consideración. Es Yo no sabía interesante. que pueden ocupar cargos políticos ciudadanos no argentinos. Y esta persona es un economista chileno que estudió junto con el actual ministro de Economía de Argentina, Toto Caputo. Pero más allá de que sea chileno, en que tenga un rango económico importante, no como asesor o consultor, como viceministro de Economía, sino que lo interesante es que era el candidato a ser ministro de Economía si llegaba a ganar José Antonio Kast, esta persona que perdió contra Boric en Chile, pero que, ¿cuál es el punto necesario al que quiero ir? Kast, en uno de sus discursos, dijo que la Patagonia es argentina porque Chile se había dormido y que esos son temas que hay que discutir a futuro. Es decir, la Ah, soberanía argentina sobre la Patagonia,
hay que discutir a futuro, lo dijo Kast en uno de sus discursos, y ahora tenemos de viceministro de Economía al mano derecha y principal asesor económico de Kast. No sé si es un zorro dentro del Sí. gallinero, pero es un punto interesante para tener en consideración también con esta proyección internacional de los conflictos. Bueno, una situación complicada, ¿eh? Estamos a vísperas de ratificar nuestro estado de colonia, nuestro estatus como colonia, y evidentemente empiezan a hacer entrismo, ¿no? Con este tipo de personajes que comienzan a plantear esta situación territorial. Hay una denominación dentro de la comunicación que hablan de la ventana de Overton, ¿no? Que es tirar distintas temáticas de a poquito, esa ventana se va abriendo de a poquito y cuando te das cuenta ya está abierta de par en par y tenemos una discusión que no deberíamos tener, pero bueno, seguramente se va a ir poniendo sobre la mesa a futuro. Tadeo, querido, gracias por estos minutos, gracias por brindarnos claridad en momentos donde, bueno, evidentemente estamos viendo que a nivel mundial la cosa se mueve y evidentemente nuestra Argentina también queda involucrada en ese movimiento. Así que, como siempre, el agradecimiento desde acá, desde la Casa del Rock Argentino y desde Rayo Media para toda esa data y esa información que nos traes siempre. Un fuerte abrazo, querido Bruno, un saludo cordial a toda la audiencia. Y más allá de estos panoramas un poquito convulsos, hay que comprender que la última palabra siempre la tiene el pueblo, por lo cual muchos dirigentes puedan planificar y muchas personas poderosas puedan planificar cosas en la otra punta del mundo, pero en la realidad, en el campo, se ven los pingos, veremos cómo evoluciona todo esto. Un fuerte abrazo, excelente fin de semana para todos. Gracias, Tadeo. Buen fin de semana para vos. Tadeo Castiglione pasando en la columna de Visión Mundial, este repaso por la política internacional, por todo lo que va pasando en el mundo, de la mano de los que saben, de nuestro especialista en política internacional, Tadeo Castiglione. 10 minutos.